Hoy, hoy una historia random, muy, muy random. Creo que ni sé qué título ponerle, pero tiene que ver con cómo crear un país, cómo es que empiezan a salir las naciones y sobre todo con la creación de los Estados Unidos, porque es como el experimento. Es casi que la primera, siempre dicen eso, pero no termina de desarrollarse hasta su guerra civil, hasta la guerra de secesión. Así que es un poco la historia de ese periodo de tiempo, desde la independencia, finales del siglo XVIII, hasta su guerra civil interna, mediados del siglo XIX. El asunto es que para poder entender más o menos la independencia de los Estados Unidos, hay que saber que primero sucedió la Guerra de los 7 años, que todo el mundo dice que es como la Primera Guerra Mundial. Y todo empieza allá en el centro de Europa. Se empiezan a enfrentar los reinos de Prusia y Austria por el dominio de Bohemia, los Sudetes y ese territorio del que hemos hablado. El asunto es que también a esta guerra le entran tanto los británicos como los franceses, y como ellos tenían colonias en Norteamérica, el conflicto se traslada también al continente americano. También pasará en Asia, en África, en el sur de América, bueno, en muchos lugares. Por eso se llama la Primera Guerra Mundial, o se le suele decir así. El asunto es que durante el siglo XVIII, cuando estalla este conflicto, los ingleses son los que salen victoriosos. Hay una cosa bien particular que pasa con el territorio después de la Guerra de los 7 años, y es que como los británicos son los que ganan este conflicto, el asunto es que las colonias francesas que estaban en territorio de Norteamérica, por ejemplo, en parte del territorio de lo que es Canadá, pasan a manos de los británicos. Como las colonias británicas, es decir, las 13 colonias que más adelante conoceremos como los Estados Unidos o el principio de los Estados Unidos, ven que se ha ampliado el control del territorio por parte de los británicos en continente americano, dicen como, bueno, a ver si nos empezamos a expandir, si empezamos como a coger más territorio, ¿no? Porque nos estamos quedando pequeñitos en estas 13 colonias. Y ahí comienza un conflicto grave. Resulta que la corona británica, en vez de decir, bueno, como he ganado un montón de territorio, voy a hacer que mis 13 colonias puedan extender más su territorio para poder aumentar la productividad o algo por el estilo, lo que hizo fue decirles que no podían extenderse. Por el contrario, lo que tenían que hacer era pagarle más impuestos a la corona británica porque ellos habían gastado mucho dinero en la defensa de estas 13 colonias en la Guerra de los 7 años contra Francia. Por lo tanto, tenían que recuperar este gasto y les iban a subir un montón los impuestos. A las 13 colonias esto no les gustó y dijeron, bueno, ¿y los territorios que han ganado qué? Por lo menos denos algo de esas tierras, porque nosotros lo apoyamos en esta guerra. Y la corona británica dijo que no sabía qué iba a hacer ahí, que de pronto iba a intentar expandirse y tomar más territorio del resto de Norteamérica, o montar otras colonias, o tomarlo para la misma, no sé, corona directamente, que iba a ver qué hacía, montar bases militares, una ruta transatlántica, que iba a mirar a ver qué hacía, y, pero que no les iba a dar ese territorio. Y empezó el asunto de pensar por parte de estas 13 colonias en que necesitaban la independencia. Y entonces, cuando empezaron a pasar estas ideillas por aquí y por allá, es cuando vemos la gran influencia de la Revolución Francesa en la independencia de los Estados Unidos. Muchos historiadores dicen que aquí es cuando Francia logra tener su dulce venganza. Y es porque Francia no solamente ayudó a los Estados Unidos a independizarse de la corona británica con ideas filosóficas o tácticas militares o apoyo económico, mucho dinero, los ayudó con mucho, mucho dinero, sino que también hizo posible que estas 13 colonias lograran cumplir uno de sus anhelos principales o fundacionales prácticamente, que era expandirse más allá de la cordillera de los Apalaches. Francia logró que estas 13 colonias, al unificarse, lograran expandirse hacia el oeste. Y esto es fundamental para comprender cómo se construyen los Estados Unidos. Sin embargo, la idea de expansión es muy antigua y llega prácticamente en el Mayflower, en el siglo XVII. La idea de la expansión era muy común, sobre todo en las colonias del norte, y es porque allí el clima era mucho más fuerte y pesado.
También las tierras eran menos fértiles y los territorios eran mucho más pequeños. Por lo tanto, se tenían sobre todo rebaños o se comercializaba con pieles o con otro tipo de elementos, con madera, por ejemplo, para hacer barcos. También se dice que cuando llega el Mayflower, en aquel mito fundacional, dentro de él estaba un señor que se llamaba Bradford. Y Bradford observa esto. Así como ellos habían sobrevivido al intenso viaje de pasar de un continente a otro en unos barcos con una tecnología tan mala, que era un viaje tan pesado, así como Dios quiso que ellos sobrevivieran, Dios también quería hacer una especie de sacrificio de los nativoamericanos para que ellos despejaran el territorio y por lo tanto los colonos pudieran tomar como suyo, como propio, estos territorios que habían dejado vacíos los nativoamericanos por la voluntad de Dios. El asunto es que para formar la independencia de los Estados Unidos no solamente está el contexto de una monarquía o un imperio británico debilitado en este territorio, porque acaba de tener una guerra contra otros dos imperios, sobre todo Francia, pero también estuvo por ahí España, sino que también Francia necesita un poco de venganza y empieza a apoyar a estos colonos para que se independicen, sino que también hay unos términos internos dentro de las 13 colonias. Es decir, los términos legales para formar la unificación de las 13 colonias y por lo tanto el inicio de este país parte de los hechos comerciales, de cómo se relacionaban entre ellos comercialmente hablando. Estas 13 colonias no eran todas iguales y no todas querían estar metidas ahí en este acuerdo para conformar los Estados Unidos, que de ahí viene su nombre. Se llaman Estados Unidos porque no sabían qué otro nombre ponerse. Y como eran unos estados o colonias, pues dijeron, pues las que estamos unidas acá contra los británicos. Y ese fue el motivo de su nombre. Después de la guerra de independencia de los Estados Unidos contra la corona británica, las fronteras comienzan a cambiar y parte de lo que era este límite de cordillera de los Apalaches se mueve y se extienden los territorios de los Estados Unidos hacia el oeste, sobre todo en el norte. Después llegarán los franceses de la mano de Napoleón y le venderán a estos colonos lo que es el territorio de Luisiana. En aquellas épocas, Luisiana era prácticamente todo el centro de los Estados Unidos como lo conocemos hoy en día. Era enorme. Esto obviamente cumple el deseo o el anhelo más profundo de estos colonos, que es la expansión. Pero bueno, el lío, el anhelo de lograr expandirse por el territorio hacia el oeste hasta llegar a su límite natural, que era el Océano Pacífico, empieza a cumplirse. Pero existe un pequeño problema. El asunto es que cuando empezaron a crecer tanto y se empezó a expandir tanto el territorio, que empezaron a formar nuevos estados y por lo tanto en cada estado empezó a crecer un nuevo banco, porque hasta aquel momento no existía un banco central, sino que dentro de cada estado se formaban bancos privados y cada uno de esos bancos emitía su propia moneda o su propio billete. Y esto hacía que fuera prácticamente un caos las transacciones dentro de cada uno de los estados, y como el motivo para unificarse o la forma de crear unas reglas o unas leyes administrativas para unificarse había sido a través de los términos comerciales entre cada una de las colonias o de las 13 colonias iniciales. Cuando empezaron a crecer todos estos estados, pues los términos comerciales o administrativos empezaron a ser muy caóticos, pues ya eran muchísimos, diversos. Y es por esto que empieza más o menos a existir una riña dentro de cuáles van a ser las reglas o las leyes para poder ejecutar ciertas normas económicas o administrativas dentro de cada uno de los estados. Es decir, dentro de los Estados Unidos existían tantas cantidades tan diversas de billetes que muchos de los comerciantes preferían seguir con el antiguo sistema de una especie de trueque en el que se intercambiaban las cosas, como yo te intercambio tabaco por ron, yo tabaco, tú ron, tomar, tú yo tú, algo así. Era más o menos como funcionaba el comercio y era mucho más seguro, pues muchos de estos bancos privados que metían su propia moneda iban a la quiebra y nadie respondía. Cuando 200 años después logran hacer realidad aquel sueño de los padres fundacionales o de los primeros peregrinos que llegaron en el Mayflower, cuando ya los están haciendo evidentes y son tangibles a inicios del siglo XIX,
es cuando empieza a generarse la idea que se conocerá como el destino manifiesto, y es porque ya se hace obvio o tangible todo aquello que soñaron en algún momento, ya lo hicieron realidad, lo están ejecutando en aquel momento, ya se están expandiendo hacia el oeste. Y es aquí cuando empieza la historia tradicional a decirnos que el norte comienza a pelear con el sur por el asunto regulatorio de la esclavitud. Pero esto tiene realmente algo mucho más profundo dentro. El problema real es que en aquel momento, a inicios del siglo XIX, el activo más importante dentro de los Estados Unidos sigue siendo la esclavitud, es decir, sigue siendo la mano de obra esclava. Y esto pasa porque para poder mantener este gobierno central o esta parte federal, por decirlo de alguna forma, que es la unificación de todos los estados, lo hacen a través de los impuestos, y los que más pagan impuestos son las colonias que producen sobre todo a través de la mano de obra esclava. Produce, por ejemplo, algodón, que son las colonias del sur. Ellas son las que más impuestos generan, por lo tanto las que mantienen al gobierno central. Y esto hace que este gobierno central, por medio de estos impuestos, pueda pedir préstamos para, por ejemplo, comprarle a Francia a Luisiana como tal, esta gran extensión de tierra. Es decir, los que permitieron que Estados Unidos se pudiera extender comprando territorios hasta aquel momento fue el abuso de la mano de obra esclava, este gran activo. Resulta que las colonias del norte, que son las que empiezan a tener más poder político y empiezan por lo tanto a decidir qué hacer con estos impuestos, no solamente utilizan el dinero para comprar más territorio para Estados Unidos, sino que también lo quieren usar para conectar ese territorio hacia el norte. Es decir, por ejemplo, construir el ferrocarril que va desde el Pacífico al Atlántico, pero sobre todo que pasa por el norte de los Estados Unidos. Entonces los estados del sur dicen, pues nosotros somos los que pagamos la mayor cantidad de los impuestos. No nos van a dar más territorio porque lo están comprando y en teoría nosotros no lo podemos usar porque nuestro sistema de producción es con esclavos y nos están diciendo que no podemos poner ahí esclavos. Ahora, la infraestructura tampoco nos va a favorecer porque van a poner todas las vías férreas en el norte de los Estados Unidos, ni siquiera van a pasar por acá. Y es en ese instante cuando los estados del sur deciden empezar a hacer la famosa guerra de secesión. Y también hay que sumarle a esto que en aquellas épocas los estados del norte hasta ahora están empezando a industrializarse, y aunque tienen un eje económico nuevo, novedoso, que más adelante conoceremos como el capitalismo que les contaba la vez pasada, esto hasta ahorita se está implementando, es decir, es como una especie de laboratorio. Por lo tanto, ellos aún no tienen el control económico. Hasta ahora están ganando el control político, pero económico no. Y empiezan a buscar la manera de presionar a las colonias del sur para que ellas compren lo que se está produciendo en el norte en este inicio industrial. Pero las colonias del sur prefieren comprarle, por ejemplo, a países europeos, a los británicos, a los holandeses o a los franceses, porque les sale más barato. Por esto, los del norte, utilizando el poder político, el mismo poder político de siempre, lo que intentan hacer es ponerle unos impuestos a la importación y a la exportación. De esa forma presionan a los estados del sur para que les compren los productos que están intercambiando al norte. Es decir, los estados del sur intercambiaban la producción de tabaco, por ejemplo, a un país europeo por vestidos o zapatos como tal. Ahora, los del norte no solamente están buscando bloquear esta entrada de insumos, sino que se compre solamente lo que se produce en el norte, se transforma en el norte, en la industria del norte, sino que también están evitando que los del sur puedan abastecerse y también distribuir cierta parte comercial. De esa forma empiezan a presionar, es decir, el proceso de la guerra o cómo empieza a producirse la guerra de secesión no es algo instantáneo de un día para otro, una declaración como suele mencionarse por el ataque a un barco, sino que es un proceso gradual que viene desde el inicio de esta expansión hacia el oeste. Ahora, mientras esto está pasando, por ejemplo en Texas, que en aquella época era territorio mexicano, empieza a llegar una gran cantidad de antiguos colonos estadounidenses. Y ellos empiezan a sentarse acá y empiezan a insinuarle al gobierno al gobierno mexicano, que como existe una población angloparlante o que proviene y tiene, por ejemplo, creencias religiosas diferentes o costumbres diferentes, que ellos deberían, por ejemplo, venderle Texas a
los Estados Unidos. No se acepta y después, más adelante, casi 25 años más adelante, en 1846 más o menos, es que comenzará el conflicto estadounidense y mexicano, que es una historia también larguísima. Pero lo que termina pasando es que México le tiene que vender territorios a los Estados Unidos por un precio irrisorio y es cuando sabemos que Estados Unidos le quita casi la mitad del territorio a México. De esta manera Estados Unidos logra poner otro límite natural, que es el río Bravo, como su frontera. Al norte tiene también otras disputas, en este caso con los británicos, por lo que se conoce como el conflicto de Oregón. Y ahora sí, una vez definidas sus fronteras y ya cuando tienen muy organizadito su territorio, es que los Estados Unidos comienzan a plantearse el asunto de cómo van a crear un eje único económico, pues tienen dos modelos diferentes: al norte industrializarse y al sur seguir con el sistema de siembra o de cultivos. El asunto es que estos dos juntos no pueden estar conviviendo constantemente. Es decir, el motivo real de la guerra civil de los Estados Unidos o de la guerra de secesión no es la esclavitud, sino que la esclavitud como tal es el activo o la propiedad privada más valiosa dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cómo se puede prohibir tener esta propiedad privada? ¿Cómo se va a prohibir tener esta riqueza? Si eso está no solamente en los términos fundacionales de las colonias de los Estados Unidos, en los primeros términos del Acta de Independencia de los Estados Unidos, de sus enmiendas, sino también qué es lo que hizo posible que ellos pudieran expandirse y conformar el nuevo territorio de los Estados Unidos. Este es el verdadero problema que se está resolviendo, el dilema real, y es por eso que es tan complicado y es por esto que lleva a una situación conflictiva, a una guerra civil, que es para separarse, no para conquistar el territorio del otro, sino para que el otro no se vaya a este territorio, que es una motivación de guerra civil muy extraña. ¿Por qué pasa esto? Porque los del norte, que son los de la Unión, en aquel momento sobre todo parte del Partido Republicano. El Partido Republicano aquí son como los zurdos de mierda, más o menos. O sea, en el siglo XX es que esto dará la vuelta y los republicanos pasarán a ser la derecha. Pero en aquel momento, cuando va a suceder la guerra civil de los Estados Unidos, los republicanos serán como los de izquierda. Y ellos lo que quieren es quitar la esclavitud para que exista una especie de comercio libre dentro de los estados, pero sin la explotación de la esclavitud, porque necesitan fortalecer la mano de obra laboral, porque van a fomentar un sistema industrial. Esa es como la teoría por encima. Por debajo tiene otras cositas. Y los del sur, que son los demócratas, serían como los conservadores, que quieren continuar con su sistema agrícola, ¿no? De sembrar, de la esclavitud, de esta mano de obra forzada, y que para ellos es más importante continuar aumentando su propiedad privada a través de este sistema, porque no solamente les ha funcionado, se ha manifestado que funciona, sino que son los que mantienen que exista un gobierno central. Entonces empiezan como estas disputas que no son necesariamente filosóficas o humanistas, son por sistemas económicos y por cuestiones legales de cómo se mantiene la propiedad. Entonces en los estados del norte se formarán estos partidos republicanos, que son sobre todo abolicionistas, y al sur estarán los demócratas, que son más conservadores, más tradicionales. Más o menos irá por ahí. Y el norte precisamente no quiere dejar que los estados del sur se separen, porque para ellos el proyecto es que le compran los insumos al sur, por ejemplo el algodón, lo transforman en pantalones en el norte, en la industria que están montando, y se lo vuelven a vender al sur como los pantalones que necesitan, a un precio más grande. Por lo tanto, necesitan esa demanda del sur, necesitan que el sur se comporte como lo que sería para ellos el mismo trabajador que están intentando tenga un sueldo, que no sea esclavo, para poder generar, ¿no?, una demanda como tal, una demanda a la oferta que ellos están haciendo en este sistema industrial. Necesitan agrandar las necesidades del sur con el norte para generar un solo sistema productivo, porque en el norte no se consiguen tantas tierras fértiles como en el sur y necesitan esta materia prima. Y de esta forma se crea como una especie de mercado autosuficiente, una producción nacional. Ahora, obviamente esto va a generar una movilidad en la riqueza, pues los que más dinero van a ganar serán los que transformen la materia prima industrialmente hablando, es decir, los estados del norte.
Y por lo tanto, aquí es cuando viene la famosísima jugada de Lincoln, que es la que realmente hace victoriosa a las naciones o a los estados del norte dentro de los Estados Unidos. Porque mucha gente dice que no hay un ganador real dentro de esta guerra civil, que no existe un triunfo tangible. Nadie sabe realmente quién ganó como tal, porque por ejemplo, culturalmente hablando, los estados del sur se impusieron más como un símbolo de lo que es ser un estadounidense. En cambio, los estados del norte impusieron más un sistema económico. La famosa jugada de Lincoln fue crear el greenback, que es como el precursor del dólar o su abuelito. Y este tipo de greenback lo que tenía es que no estaba respaldado por oro. Lo que hizo Lincoln fue generar un sistema de unificación de moneda dentro de todos los Estados Unidos y fomentó que estos greenback pudieran ser usados para pagar cualquier tipo de impuesto hacia el Estado. Es decir, le dio un uso a este greenback, hizo que las personas lo quisieran tener para poder pagar los impuestos que tenían que pagar al sistema central. Y para que esto fuera factible, puso un impuesto que pagar, que es el primer impuesto a la renta en los Estados Unidos. Esto hizo que la dependencia del gobierno central por los impuestos que pagaban las colonias del sur se minimizara mucho, que el gobierno central pudiera mantenerse también solamente con el pago de los impuestos de los estados del norte. También Lincoln le puso un impuesto a los billetes que imprimían cada uno de los bancos privados de los estados, lo que hizo que se apreciara aún más este greenback o este billete que podía funcionar de forma nacional, es decir, en todos los estados de los Estados Unidos como tal. Esto lo apreció muchísimo, hizo que fuera una moneda muy fuerte, lo que generó una gran estabilidad económica en el norte, sobre todo. Y precisamente se llaman greenback porque la parte de atrás de estos billetes es de color verde. Y esto se hizo para evitar sus falsificaciones, al tiempo que se creaba la Agencia del Servicio Secreto. Esta agencia se crea precisamente para evitar que se pueda en algún caso llegar a falsificar estos nuevos billetes que estaba intentando emitir el gobierno casi que a nivel nacional, pero también para evitar que se pudiera comercializar con otro tipo de elementos que no pagaran impuestos, como se hacía antiguamente, por ejemplo, con el método del trueque. El punto es que ganan los del norte, los republicanos, y en teoría existe la abolición de la esclavitud, cosa que pasará simplemente a ser parte especulativa, pues por ejemplo las leyes de segregación continuarán hasta casi que finales del siglo XX. Lo que sí queda después de la Guerra Civil de los Estados Unidos es el amplio uso de armas de fuego por parte de la población civil. Y esto no solamente será muy común, por ejemplo, para la formación de grupos como el Ku Klux Klan o las camisas rojas, que serán como el nuevo sistema, digamos, de guerra de guerrillas o de conjuntos paramilitares dentro de los Estados Unidos para hacer cumplir las leyes de segregación que quedarán planteadas después de la guerra civil, sino que también cambia algo muy particular dentro del porte de armas de los Estados Unidos. Y es que en el norte, en este sistema industrial de fabricación, se había creado un sistema nuevo para construir las armas por medio de partes intercambiables. Esto quería decir que eran mucho más fáciles de producir, también de reparar y de usar, pues no se hacían a través de un bloque manual y todo el asunto como una figura o un elemento único, sino que eran en serie y hechas por partes. La fabricación de armas en serie y por partes no solamente cambió su forma o su uso, sino que también modificó su letalidad. Esto quiere decir que muchas armas, por ejemplo en el cañón, se les empezó a construir una serie de estrías, es decir, unas marcas que permitían que el proyectil no quedara resonando dentro del tubo, sino que saliera con más facilidad y por lo tanto mejorara el alcance y la puntería de la bala. Y la innovación en el uso de las armas de fuego dará como inicio lo que se conocerán como las guerras modernas. Se dice que la Guerra Civil de los Estados Unidos es la primera guerra moderna de la humanidad. Y esta historia continuará. Muchas gracias por estar aquí y por compartir el tiempo conmigo y la buena compañía. Nos vemos pronto. Muchas, muchas, muchas gracias. Como yo quiero contar historias más tranquilas, ¿saben? Yo voy a dejar de contar unas historias tan densas y voy a empezar a contar historias mucho más tranquilas. Pónganle cuidado. A lo bien.
Pero yo voy a contar este y ya me calmo. El asunto es, y porque creo que estoy hablando con... ¿Mm? A nadie le importa esto. Todos quieren saber es si se va a incendiar el mundo. Nadie sabe de qué me río, pero yo sí. Entonces, venga, serios, todos serios. Serios todos. Siempre es bueno dejar la bobada a ver.